Mis amados hermanos y hermanas, qué alegría poder estar una nueva semana dispuestos a ser llenados por esa palabra de Dios que nos nutre, que nos dirige, que es una lámpara a nuestros pies, que nos blinda ante pensamientos que no deben gobernar nuestras vidas. Es decir, la palabra de Dios nos alinea con la voluntad de Dios, con su manera de pensar, con su manera de sentir y con los anhelos y la voluntad de Dios. Tomemos el libro de Jueces, capítulo 5, y veremos cómo está escrita de una manera poética una hermosa canción por parte de Débora. La música ha sido para los israelitas una parte muy importante de su cultura, así que la Biblia nos registra varios cánticos que fueron compuestos para exaltar al Señor, para dar gracias por una victoria, o en ocasiones para que quedara un registro más completo acerca de las maravillas de nuestro Dios. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo 15, el cántico de Moisés y de María, un cántico de victoria y alabanza después de haber cruzado el Mar Rojo. En Deuteronomio 32 tenemos el cántico de Moisés, una manera de agradecer y dar alabanza al momento de estar a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Y qué decir del cántico de David en 2 de Samuel 22, en donde agradece y alaba a Dios por haberlo rescatado de Saúl y de todos sus otros enemigos? El libro de Cantar de los Cantares es un cántico en su totalidad del libro y celebra la unión del esposo y la esposa. Y en esta especial ocasión de Jueces capítulo 5 es un cántico de victoria, de alabanza a Dios que se centra en esa celebración, porque la victoria fue de Dios. Él desde los cielos dio la victoria en contra de los cananeos. Aquel pueblo que por muchos años había estado oprimiendo al pueblo de Israel y que provocó que los corazones israelitas clamaran por su ayuda. Y Dios en su misericordia extendió su brazo desde los cielos. Los cielos se abrieron y esta canción nos dice cómo. Y nos habla acerca de torrentes que se desprendían desde el cielo, es decir, lluvias copiosas. Recordemos que los cananeos tenían una gran fuerza y eran sus carros de hierro. Pero al abrir los cielos a manera de lluvia, estas lluvias provocaban que estos carros se deslizasen y no cumplieran el acometido en contra del pueblo de Israel. Así que Dios tiene estrategias mucho más altas y mucho más allá que las estrategias militares que ellos, al mando de Barak, pudieran realizar. Fue el mismo Señor interviniendo en esta guerra, en esta batalla, pues se nos dice en la misma canción que los israelitas ya no tenían armas. Los enemigos habían confiscado todas sus armas, los tenían de brazos cruzados, se sentían oprimidos y desarmados. Sin embargo, la armadura de Dios viene a ser la armadura más poderosa a la que nosotros, los seres humanos, en nuestra vulnerabilidad, podemos optar. Sea la situación que estemos pasando, aun y cuando el número de los enemigos sea mucho, sabemos que la armadura de Dios es impenetrable y que esta armadura está a nuestra disposición. Nosotros podemos vestirnos de ella. Nos podemos vestir de Jesucristo. Es una armadura que nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Y la encontramos en Efesios 6, en donde se nos describe el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del Evangelio, la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Una armadura que nos viene a hacer invisibles
e invencibles ante el ataque del enemigo, pues nos vestimos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios nos habla que cuando estamos llenos de su Espíritu y llenos de su palabra, ha de emanar desde nuestros corazones cánticos, salmos e himnos espirituales. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido aquí. Débora, llena de agradecimiento, llena del Espíritu de Dios y de permanecer en su presencia, escuchando su voz y sus palabras, lo que da como resultado en ella tras esta victoria es poder expresar ese agradecimiento y alabanza a través de una canción. ¿Cuántas canciones serán capaces de escribir nuestros corazones? ¿Qué es lo que sale de nuestros corazones cuando ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada en Dios? ¿Es una canción de alegría, de gratitud, de fe? ¿O acaso entonamos llantos amargos, de decepción y tristeza? Debemos tomar el ejemplo de Débora, tener nuestra mirada puesta en el Señor, siendo personas fortalecidas en la fe y determinación como lo fue Débora, que aun y cuando los corazones de muchos varones, líderes de Israel, habían desfallecido, ella se mantuvo firme. Y ella fue capaz no solo de tener esa firmeza para ella misma y su familia, sino de empoderar a aquellos líderes, haciendo que Barak tomara su posición de líder del ejército y poder hacer frente ante esas amenazas y esa opresión que el enemigo constantemente causaba al pueblo de Israel. Este era un tiempo de gran inmoralidad y de gran libertinaje. Nos habla este canto que las calles estaban llenas de peligros, de inseguridades, que estaban desoladas. Se nos recuerda quizás cómo se asemeja a nuestros tiempos actuales. Las calles llenas de violencia. Muchos vemos a personas salir de nuestras casas, pero no sabemos si han de regresar. ¿Qué es lo que encontrarán en la calle? ¿Qué sucederá? Es en este momento de gran vacío en donde se levanta una mujer como Débora. Y se levanta en una posición que nos habla mucho de su corazón, pues no se levanta en una posición de liderazgo llena de orgullo, sino en una posición de liderazgo como madre de Israel. Y ese es el título que ella misma se autodenomina en este cántico. Ella se levanta como una madre. Una madre es aquella persona que está pendiente del crecimiento de sus hijos, es aquella persona que está pendiente de las necesidades de sus hijos. Así que ella se levanta como esa guerrera, como esa profetisa, como esa intercesora, de manera que sus hijos puedan crecer en Dios y puedan tomar la posición que Dios les había entregado de antemano. Este cántico nos habla de las tribus que apoyaron y se unieron como un solo hombre para guerrear en contra de los cananeos. Y nos habla que hubieron otras que no lo hicieron. Las tribus que ayudaron fueron la tribu de Efraín, de Manasés, la parte occidental, de Benjamín, de Zabulón, Isaacar y Neftalí. Y aquellas que no ayudaron fueron la tribu de Rubén, de Manasés, parte oriental, de Dan y de Aser. Y se nos dice que la tribu de Rubén no ayudó, pues no quisieron dejar de cuidar sus animales. La tribu de Dan estaba ocupada en sus actividades comerciales. La tribu de Aser no se movió, pues tenía demasiadas ocupaciones en los puertos. Así que vemos que excusas para no unirnos en el propósito de Dios siempre van a haber. Sin embargo, es nuestra disposición hacia el Señor, es en nuestro decir sí a Él lo que debe responder en un momento de crisis. Puede ser que existan muchas buenas intenciones y propósitos para determinados momentos,
pero se necesitan personas determinadas y firmes como Débora para levantarse y tomar acción, aun y cuando todas las circunstancias apuntan a que la guerra no va a ser sencilla. Los cananeos tenían estos carros de hierro. Quizás era el ejército que se miraba con mayor poder por sus armas. Sin embargo, cuando el Señor toma lugar en una batalla, los enemigos son desarmados totalmente. Y Él tiene la estrategia correcta. Desde el cielo, el Señor puede mandar lluvia o piedras como lo hizo anteriormente. Recordemos en el libro de Josué cuando él tuvo que luchar en contra de 5 reyes que venían en contra de los gabaonitas y ellos habían hecho paz con los gabaonitas. Así que no le quedó más a Josué que levantarse en guerra contra ellos. Eran muchos. Pero Dios desde el cielo envió piedras de granizo y acabó con cada uno de los enemigos. Así que en esta ocasión también desde el cielo se abrieron los cielos y torrentes de agua cayeron. Y fueron desarmados esos enormes carros de hierro que vinieron a oxidarse ante esa embestida que pretendían contra los israelitas y no tuvieron gran utilidad. El cántico también nos narra acerca de Jael, aquella mujer a donde Sísara, el capitán del ejército, fue a refugiarse esperando que lo cubriesen. Sin embargo, Jael, convencida del poder de Dios y de la voluntad de Dios, tomó en sus manos acción y con una estaca clavó en la sien de Sísara la punta de la estaca, así que Sísara perdió su vida en manos de una mujer, lo cual había sido profetizado anteriormente por Débora. Jael obedeció a Dios por encima de cualquier tradición y de cualquier costumbre. Al final de este cántico hay una expresión que vale la pena notar y que vale la pena enfatizar para cada uno de nosotros, y es que dice Jueces 5:31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman serán como el sol cuando sale en su fuerza. Yo no sé si usted se atribuye este versículo, si usted toma posesión y posición en este versículo, pero yo sí quiero hacerlo. Pues dice, los que aman a Dios serán como el sol cuando sale en su fuerza. Yo sí quiero ser como el sol. Claro, pues el sol resplandece y si es Dios quien habita en nuestros corazones, nosotros debemos resplandecer sabiendo que no es con luz propia, es con la luz del resplandor de Dios quien debe habitar en nuestros corazones, echando y desplazando fuera toda tiniebla y quemando toda contaminación, todo pensamiento que no proviene de Él. En la Biblia encontramos muchos versículos relacionados con este resplandor, con este sol en toda su fuerza, con este sol que brilla como la luz del mediodía. Nos dice Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece. Es una orden dada por el Señor. Ha venido la luz de Él. Así que no tenemos por qué estar apagados, no tenemos por qué estar con nuestras rodillas paralizadas. Es hora de levantarse, es hora de levantar nuestras manos, de exaltar el nombre de Dios, de resplandecer con su luz. Y luego nos dice el Salmo 37, 5, 6, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol de mediodía. Así que mis amados hermanos y hermanas, encomendemos a Dios nuestro camino, confiemos en Él y Él hará que esa justicia, la cual Él nos ha hecho receptores de la misma, pueda ser lo que resplandezca
desde nuestro interior, que resplandezca como esa mañana, como esa luz de la mañana que usted no puede detener. Aún con los primeros rayos de sol por las mañanas, nadie puede detener el paso del tiempo y esa luz va a ir en aumento, a ser una luz potente, radiante como la del mediodía, la cual ni sombra genera en aquellos objetos sobre los cuales baña su luz. Y de esa misma manera es la luz de Cristo que debe emanar desde nuestros corazones. Que ninguna circunstancia, que ninguna persona, que ninguna palabra hablada en boca de personas que no desean nuestro bien venga a eclipsar la luz de Dios en nuestras vidas. Debemos levantarnos y resplandecer, pues es la justicia de Él la que debe resplandecer. Es a Él a quien nosotros mostramos, es a Él a quien nosotros señalamos, y la manera de hacerlo es resplandeciendo. Y una luz, recordemos, no se puede esconder debajo de una mesa. Una luz debe ponerse por encima de las colinas como una ciudad asentada, para que sean muchas personas las que la vean y quieran venir y quieran subir a la presencia de Dios. Hechos 13:14 nos dice: te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Tomemos esa comisión, tomemos esa enseñanza, seamos esa luz a las naciones, seamos esa luz en todo lugar donde estemos, a fin de que sea llevada la salvación de Cristo hasta lo último de la tierra y sea dada a conocer su gloria, y podamos como sus hijos manifestarnos, y que el reino de Dios pueda ser extendidos por toda la tierra, así como las aguas que cubren el mar. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y que podamos reflexionar a través de este hermoso cántico de Débora. Dios les bendiga, les amo mucho.